Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos este nuevo ejercicio de vectores, el cual nos dice lo siguiente. El capitán de un barco pesquero planifica el recorrido que seguirá hasta encontrar un cardumen de peces en el océano, desde donde zarpa en el origen de coordenadas. El primer tramo de su recorrido tiene 20 kilómetros con rumbo norte 20 grados oeste. De no encontrar el cardumen, deberá girar en sentido horario 110 grados y navegará 38 kilómetros. El barco navega los dos tramos planificados sin fortuna y se detiene. El capitán pide información al puerto, recibiendo la siguiente respuesta. El cardumen de peces se encuentra respecto al puerto a 30 kilómetros y en dirección sur 40 grados oeste. Y nos piden determinar lo siguiente. Trazar el recorrido seguido por la embarcación en los dos primeros tramos. Pregunta B. Determinar la distancia que existe desde la posición en la que se detiene el barco hasta el cardumen de peces. Pregunta C. Determine el rumbo que debe tomar el barco pesquero desde su ubicación actual para llegar al cardumen de peces. Y nos recomiendan utilizar los puntos cardinales para expresar esta respuesta. Ok, antes de iniciar a responder las preguntas, primero completemos la gráfica correspondiente al recorrido que realiza el barco, ¿no? A la navegación. Entonces, como es costumbre, primero trazamos nuestros ejes, ¿ok? De referencia, el X y el Y. Y ahora procedemos a graficar el recorrido, ¿no? Nos dicen que parte desde el origen de coordenadas, es decir, de aquí, del 0, 0, ¿ok? Y a partir de ahí, el primer recorrido es de 20 kilómetros con rumbo N 20 grados oeste. Entonces sería 20 kilómetros, ¿ok? Aquí hay 20 kilómetros. Y con rumbo norte, recordemos que norte está en dirección a la Y, el sur en el lado opuesto, el oeste está opuesto a la X y el este hacia la dirección de la X. ¿Okay? Entonces sería norte 20 grados oeste, es decir, parte del lado norte. Y aquí se forman los 20 grados. ¿Ok? Y luego dicen que gira en sentido horario, 110 grados. ¿Ok? Giro horario viene a ser en sentido del reloj, ¿no? De esta forma. Entonces, antes de realizar el giro, primero prolongamos el vector, ¿ok? Y a partir de aquí tiene que ser 110 grados. Y trazamos nuestro siguiente recorrido, el cual es de 38 kilómetros. Entonces, más o menos, calculamos que 110 grados viene a ser esto, pues, ¿no? Así. Esto más o menos son 110 grados. Recordemos que esto es referencial, ¿ok? Y aquí colocamos que este ángulo de acá es 110 grados. ¿Ok? Entonces tenemos que esta primera distancia es de 20 kilómetros. Por acá. Esta segunda distancia es de 38 kilómetros. ¿Ok? Y adicional a ello, nos dicen que el capitán aquí se detiene, ¿no? Se detiene, aquí se queda. Y la información que le dan es que el cardumen de peces se encuentra respecto al puerto, el puerto está aquí en el origen, a 30 kilómetros en dirección sur 40 oeste. Es decir, el puerto está acá. Lo vamos a hacer con rojo. ¿Ok? El puerto está en esta dirección. Está a 30 kilómetros. A 30 kilómetros por acá. Y el rumbo es sur, o sea, parte del sur, hacia el oeste 40 grados. Ese es el rumbo. Entonces aquí están los peces. ¿Ok? A este punto lo vamos a llamar el punto C. Ya, de peces. Del cardumen de peces. Punto C. De los puntos y las trayectorias que se están realizando en este ejercicio, ¿no? En este color, ¿no? Tenemos la trayectoria del barco. Aquí tenemos en este primer color la trayectoria que ha realizado el barco. Y en rojo tenemos el punto donde se encuentra el cardumen de peces, que le hemos llamado C. Entonces, ahora procedemos a realizar la pregunta A, que nos piden trazar el recorrido seguido por la embarcación. Entonces, aparte, vamos a graficar únicamente el recorrido de la embarcación. Entonces, colocamos los ejes, ¿no? Eje Y, y acá colocamos el eje X. Aquí tenemos eje X, y acá el eje Y. Entonces, tenemos este primer tramo, que queda tal cual está, ¿ok? Este de acá, el cual es de 20 grados, ¿no? 20 grados, y tiene un recorrido de 20 kilómetros. ¿Ya? Y de aquí se realiza un giro de 110 grados, ¿ok? Pero aquí adicional a ello vamos a trazar el eje de coordenadas, una paralela, para tener exactamente qué posición está teniendo este segundo tramo, ¿ok? Entonces, recordemos que este vector forma con el eje Y 20 grados, entonces esto de acá sería 20. Y adicional a ello, todo esto gira 110, o sea, todo este giro de acá debe ser 110. Entonces, 20 menos 110 es 90, entonces todo esto de acá tiene que ser exactamente 90. Eso quiere decir que nuestro tramo no es inclinado, como este de acá, ¿no? Que habíamos presumido, sino que en realidad es un tramo
paralelo al eje X. Entonces, el tramo es ese de acá. Ok, es uno paralelo al eje X. Y esto mide 38 kilómetros. Ok, entonces eso es lo que nos están pidiendo. Ya, este sería el gráfico A, pero ya sin las prolongaciones ni los giros. Entonces borramos estos tramos acá adicionales que les colocamos y colocamos el giro, ¿no? Adicional podemos colocar el giro, que este giro de acá es de 110 grados. ¿Ok? Y esa sería la respuesta a la pregunta A, de esta forma. ¿Ok? Y obviamente acá corregimos, ¿no? Porque esto ya no es así, sino que es un tramo recto, ¿no? Tramo recto horizontal. Ese sería el segundo tramo. De esta forma quedaría. ¿Ok? Con lo que acabamos de averiguar. Entonces esa sería la respuesta a la parte A del problema. Ok, ahora para la pregunta B, que la vamos a hacer con este otro color, nos piden determinar la distancia que existe desde la posición en la que se detiene, el punto D, hasta el punto C, que viene a ser el cardumen de peces, ¿no? Entonces, nos piden hallar esta distancia de acá. ¿Ok? Vamos a trazar este vector desde D hasta C y nos piden hallar esa distancia. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a hallar esa distancia? De una manera bastante sencilla. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente, miren. De manera gráfica se puede apreciar que si sumamos el vector AB más el vector BD más el vector DC, nos da la resultante AC. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo aquí, miren. El vector AB más el vector BD más el vector DC nos da como resultante el vector AC. ¿Sí? Simplemente despejamos los vectores, ¿no? Tenemos que AC menos AB menos BD. En vectores, ¿no? Vectores. Entonces, necesitamos tener las componentes de cada uno de estos vectores para poder realizar las operaciones. Entonces, procedemos con el vector AB. Entonces aquí tenemos el vector AB, y para ello vamos a utilizar este primer gráfico. Si nosotros aquí descomponemos, ¿no? Tenemos que las componentes del vector AB son este vector de acá en Y, tenemos Y', y este vector en X, que está aquí arriba. ¿Ok? Que le vamos a llamar X'. ¿Ok? Entonces el X, como es el opuesto, va a tener el seno, y el Y, que es el adyacente, el coseno. Entonces AB va a ser igual a 20 negativo, ¿ok? Porque está yendo hacia la izquierda, menos 20 seno de 20. Y en Y va a ser igual a 20 positivo, porque está yendo hacia arriba, por coseno de 20 grados. Ese es para B, ¿ok? Ahora vamos con BD. BD es bastante rápido, porque es paralelo al eje X, entonces simplemente es 38. 38 y en Y va a ser 0 porque no tiene componente en Y. Y recordemos que estos son kilómetros. Kilómetros. Ahora vamos con el vector AC. Aquí tenemos AC, ¿no? Y para esto vamos a usar este gráfico de acá. Entonces, el vector AC, ¿no? Lo vamos a hacer con otro color. Vamos a utilizar este de aquí. Y lo vamos a descomponer. Entonces aquí tenemos que AC viene a ser este tramo de acá. Este sería la componente en Y, vamos a llamar Y', ¿ok? Y la componente en X, este tramo de acá, que va a ser X'. Entonces, el opuesto viene a ser X, entonces X es el seno y el Y es el coseno porque es adyacente. ¿Ok? Y colocamos sus componentes, ¿no? Recordemos que esta distancia es de 30, aquí recorre una distancia de 30 kilómetros. Entonces sería, aquí vamos a cambiar el color. Ya. 30 por seno de 40. Y aquí se me había pasado algo, miren, está yendo hacia la izquierda, entonces es negativo, sería menos 30. Y en Y también es negativo, menos 30 porque está yendo hacia abajo, el componente va hacia abajo. Menos 30 coseno de 40 grados. Y todo esto en kilómetros. Y de esta forma, si nosotros operamos, ¿ok? Y realizamos los cálculos, ¿no? Vamos a tener que DC es igual a menos 50,44 y en Y menos 41,78 kilómetros. ¿Ok? Hacemos la operación, ¿no? Sería menos 30 seno de 40 menos 20 seno de 60, que sería menos por menos más, menos 38. ¿Ok? Si lo coloco aquí, ya lo voy a colocar para que se vea mejor. Entonces,
de C va a ser igual. En X va a quedar así. Menos 30, seno de 40, menos 20. Pero menos con menos se vuelve más. Entonces aquí sería más 20, seno de 20, menos 38. Ese es en X, todo eso es X. Ahora Y. Y sería menos 30 coseno de 40 menos 20 coseno de 20. Y el otro es 0, pues entonces no le restamos. Y si ustedes operan esto, les va a dar este resultado acá. Pero eso no nos están pidiendo, nosotros nos están pidiendo la distancia, ¿no? La distancia que hay en ese tramo, ¿ok? ¿Y cómo hallamos la distancia? Lo vamos a calcular acá arriba. La distancia viene a ser el módulo, ¿no? Y el módulo ya conocemos cómo se saca, ¿no? Sería menos 50,44 al cuadrado más menos 41,78 al cuadrado. Y todo esto bajo la raíz. Y esto nos da un módulo de 65,496 kilómetros. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. A la parte B de este ejercicio. ¿Ok? Ahora vamos con la parte C del ejercicio. Aquí nos piden determinar el rumbo que debe tomar la embarcación para llegar desde el punto D al punto C. Entonces nosotros ya hemos determinado el vector como tal, ¿sí? Que viene a ser este de aquí, ¿no? Tenemos sus componentes y también cuál es la distancia que va a recorrer. Ahora necesitamos hallar el rumbo. Entonces, ¿cómo determinamos el rumbo? Con el ángulo. Entonces, lo que debemos hacer aquí es proyectar el eje a esta altura, el eje Y, ¿ok? Y determinar este ángulo de acá que le vamos a llamar alfa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos este ángulo alfa? Bastante sencillo, porque nosotros ya conocemos las componentes. Entonces, trazamos su componente en X y trazamos su componente en Y. ¿Sí? Acá tenemos su componente en X y su componente en Y. Entonces, la tangente de alfa, ¿ok? Tenemos que la tangente de alfa va a ser igual a esta componente en X, que le vamos a llamar X doble prima, y a la Y doble prima, sería igual a X doble prima entre Y doble prima. X prima como Y prima, ¿ok? Y podemos calcular el ángulo alfa con el arco tangente, como lo hemos hecho en veces anteriores. Entonces aquí colocamos los valores, ¿no?, absolutos de cada uno de estos. Aquí ya no es necesario colocar signos, ¿ok? No tenemos que colocar signos. En este caso sería 50,44 y 41,78 respectivamente. ¿Por qué no colocamos signos? Porque nos van a botar errores diferentes, ¿ok? Nosotros solo queremos el ángulo agudo, ¿no?, dentro de un primer cuadrante, ¿ok? Ya luego le colocamos signos a nivel de componente, pero en esta parte no es necesario colocarle signos, ¿ya? Entonces, este arco tangente nos da el valor de 50,36 grados. Y ese es el valor de alfa. Sin embargo, nosotros no nos están pidiendo alfa como tal, nos están pidiendo el rumbo. ¿Y cómo colocamos el rumbo? El rumbo se coloca de la siguiente manera, ¿no? El rumbo viene a ser, ¿no? El rumbo es, aquí podemos ver que se va hacia la izquierda. Y el ángulo que forma es este de acá. Entonces, es entre el vector y el eje Y. Entonces, el rumbo viene a ser sur, esta es una S, 50,36 grados, oeste, porque se va hacia la izquierda. Inicia en el sur y se dirige hacia el oeste, y el ángulo está más pegado al sur. Entonces es sur 50,36 oeste. Y eso es lo que nos están pidiendo. Y de esta forma culminamos el ejercicio de hoy. Nos vemos en el